Muito bem, estamos aqui com o pastor Edson Cunha, pastor Ed, que a gente chama ele, né? E ele tem um trabalho no presídio na cidade de Melo, aqui no Uruguai, capital de Cerro Largo, Melo, e no qual eu também tenho o prazer de, todas as quinta-feiras, né, acompanhar o pastor lá no presídio, onde a gente prega o evangelho lá naquele lugar. E eu quero pedir ao pastor que nos conte a respeito do trabalho lá no presídio, como aconteceu, como Deus abriu as portas. Esteja à vontade, pastor. Bueno, el trabajo que hacemos allí en la cárcel es un trabajo de evangelización, ¿verdad? De predicar el evangelio, predicar a Cristo, dar a conocer a Jesús y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que es de salvación, ¿verdad? De rescate, de vida eterna. Y eso es lo que predicamos todo afirmados en la palabra, en la Biblia también, ¿verdad? Y en la orientación que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Trabajo que comenzó hace ya varios años que vamos. Un par de años, no recuerdo exactamente el año ahora, pero me acuerdo que fue en un mes de diciembre, y fue previo a la pandemia, un par de años previo a la pandemia. En la pandemia, lógico que no se suspendieron todas esas actividades, ¿verdad? Y después retornaron a lo normal y continuamos hasta hoy. Para contarles cómo surgió esto, yo ahora estoy jubilado, pero yo trabajaba como policía, y antes de jubilarme, un tiempo antes de jubilarme, me tocó en muchas oportunidades hacer guardia, trabajar allí en la cárcel, por lo que yo conocía ese lugar, ¿verdad? Y como cristiano, como evangélico, como cristiano, notaba que allí, a pesar de que iban iglesias, era un lugar que necesitaba ser predicada la palabra del Señor, y que necesitaba ser afirmada la presencia y el interés y la voluntad de Dios allí. Pero nunca se me había ocurrido de ir como iglesia, de ser nosotros, nuestra iglesia, que fuéramos, ¿verdad? Porque el que nos toca ir en este momento, desde hace un tiempo, estamos yendo Micael y yo, pero somos los que concurrimos allí, ¿verdad? Porque todos no podemos ir. Pero en realidad es la iglesia la que concurre allí, porque por detrás de la iglesia está el respaldo pastoral del ministerio, de la dirección de la iglesia. Hay hermanos tanto de nuestra iglesia como de Melo que también oran diariamente y específicamente por esa parte del ministerio, del servicio que presta nuestra iglesia, ¿verdad? Y como les decía, yo después que me jubilé, comencé a soñar que estaba allí en la cárcel, el lugar que yo conocía. Perdón porque me emociono de recordar. Y yo simplemente estaba allí y miraba los pasillos, miraba los lugares por donde yo trabajaba allí, pero no entendía por qué. Entonces oraba a ver porque no soñé una vez, soñé
varias veces repetidas, ¿verdad? En varias oportunidades, en sueños el Señor me mostraba eso. Hoy yo sé que era del Señor, ¿verdad? Y entonces, cuando percibí que eso se repetía y que no era una cosa, digamos que normal, entre comillas, empecé a orar por eso. Y ahí el Señor dio la dirección, un día orando en un lugar que concurrimos como iglesia a orar, a un monte acá sobre la Sierra de Aceguá, un cerro que se ve en nuestra ciudad, y oramos por ella. Estábamos orando allí y estaba Miguel, el que ahora es nuestro pastor que nos dirige en la iglesia, y me escuchó. Pedí la dirección de Dios y se ve que Dios lo tocó también, y le dijo, el Espíritu Santo lo tocó, ¿verdad? Le abrió la visión y me dijo: si querés ir, vamos, yo te acompaño. Y si querés ir a hacer algo ahí a la iglesia, yo entendí que era eso. Enseguida fuimos, no perdimos tiempo. Al otro día ya pedimos una entrevista con la dirección de la cárcel y nos concedieron para unos pocos días después, 2 o 3 días después, y ya cuando fuimos, ya Dios había obrado de tal manera que todas las cosas que nosotros íbamos hablando prácticamente ya estaban abiertas las puertas, ya estaban toda la burocracia, todo lo que era necesario allí, con respecto a documentación, con respecto a la información no hubo ningún tipo de inconveniente. Aquello ya de allí, a los 15 o 20 minutos de estar allí, ya teníamos hora, día y autorización, todo para concurrir. Y ahí comenzamos esa semana mismo. Era un mes de diciembre, hace un par de años atrás ya. Y ahí seguimos yendo. En el transcurso de este tiempo he ido con varios compañeros. Hubo un momento en que yo, por razones familiares, razones que me impidieron concurrir allí, cuando post-pandemia, cuando se reinició la autorización para concurrir y se reiniciaron las actividades para allí, yo me encontraba en un momento difícil de mi vida, porque había sufrido la pérdida de 3 familiares muy queridos, una tía, un cuñado que era como un hermano, y mi hijo. Un hijo había perdido. Habían partido con el Señor a consecuencia del COVID. Y costé a recuperarme anímicamente, pero la obra era de Dios y la obra no paró. Siguieron los hermanos concurriendo allí hasta que el Señor me fortaleció, me levantó y comencé de nuevo esa labor que continúa hasta el día de hoy. Amén. La palabra que es la palabra muy conocida en la Biblia, allí donde Jesús hace referencia a que estuve enfermo y me fuiste a ver, estuve con hambre y me diste de comer, estuve con sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, ¿verdad? Esa palabra fue una de las primeras que el Señor colocó en nuestro corazón, como mostrándonos que Él desde siempre, Él tenía un especial interés así como por todas las personas necesitadas, pero por las necesidades de las personas que estaban en la cárcel, ¿verdad? Como él Jesús personalmente pensaba en eso. Y ahí, nosotros entendiendo eso, ¿verdad? Además, después, si uno lee los evangelios, las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, que nos orientan en la iglesia, que son una base de doctrina, ¿verdad? El propio apóstol Pedro también, pilar, como lo dice su nombre, piedra, roca, ¿verdad? Como
Jesús le cambió el nombre allí. También estuvieron en la cárcel y a través de allí ministraron, y son lugares donde el Señor ha obrado, y son lugares donde es necesario y donde las personas vemos la palabra que Jesús dice en Juan 10:10, que el ladrón vino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y allí lo primero que vemos es que ese ladrón les ha robado la libertad, porque sabemos lo que espiritualmente está por detrás por más acciones malas que hayan hecho, ¿verdad? Hayan cometido delitos, porque están allí por la justicia, pero nosotros vamos allí para, no por justicia, sino por la gracia, para llevar la gracia de Dios, para transmitir la gracia de Dios, ministrar la gracia de Dios y predicar la palabra de Dios, que es salvación, es redención a través de Cristo allí en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo, dar a conocer todo eso, darles a conocer a Jesús, y que Él pueda bendecirlos y bueno, y que pueda transformar sus vidas, ¿verdad? Que ese es lo que Jesús es especialista y ha hecho conmigo, ha hecho con el hermano Micael, y lo está haciendo con ellos allí, transformando sus vidas, abriendo lo que nosotros queremos hacer allí es abrirles una puerta de esperanza, de vida y de vida eterna, ¿verdad? Que conozcan a Cristo, que lo acepten como único y suficiente Salvador, que lo sigan, y que, bueno, así sean hechos hijos de Dios y herederos junto con Él de todas las promesas y de la vida eterna, de la salvación, que es el fin supremo que perseguimos, ¿verdad? Y el deseo de Dios para con todos los hombres es que todos sean salvos. Amén. Es eso básicamente lo que queremos hacer allí, ¿verdad? A veces tenemos dificultades como de concurrir, a veces tenemos dificultades en cuanto a la concurrencia de ellos a las reuniones, ¿verdad? Porque no es un lugar fácil, no están en libertad, no es un lugar fácil. Pasan muchas luchas allí diariamente nuestros hermanos que allí, ¿verdad? Y hay muchas cosas por vencer cada vez que es una batalla, cada vez que hay que evangelizar allí, ¿verdad? Que hay que concurrir. Sabemos que espiritualmente hay oposición y bueno, pero contamos con una iglesia que nos apoya, que ora por nosotros, y por sobre todas las cosas estamos haciendo la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amém. Que tremendo, né? E também uma coisa boa, né? É a gente viver na fronteira, né, pastor? Porque eu falo em português, o senhor fala em espanhol, e aqui a gente se entende, né? Sim. Mas também eu gostaria que o senhor nos dissesse, nos falasse a respeito de uma experiência, que inclusive eu também faço parte dessa experiência, que alguns meses atrás a gente teve meio desanimado, né? E oramos e pedimos a Deus que o Senhor Deus nos mostrasse, e o Senhor falou conosco. Gostaria que o Senhor contasse essa experiência para todos nós aqui. Bueno, es cierto, una experiencia directa, fuerte, verdadera que tuvimos en cuanto a una respuesta de Dios, digamos así, ¿verdad? Sí, hace un par de meses atrás tuvimos muy como que nos debilitamos, ¿no? Estuvimos medio tristes, medio no sé cómo decir, estábamos dudando hasta que ese trabajo debiéramos continuarlo allí, ¿verdad? Porque
todos los días había algo, todos los días que nos tocaba ir, porque es una de las contras que tenemos también, que tenemos allí un horario, un día por semana, ¿verdad? Y no es una... Entonces es difícil, si faltamos un día, por ejemplo, un jueves, que no vayamos, una quinta-feira, como dice Mica en portugués, ya nos queda un espacio entre reunión y reunión como de 15 días, ¿verdad? Y a veces no podíamos ir porque tuvimos situaciones climáticas, tuvimos lugares donde puentes que crecían y que por las intensas lluvias que hubieron hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y ya cuando estaba lleno eso, ya de repente no corta la pasada permanentemente, pero sí por una hora o por 2 horas igual hay que esperar en algún lugar, porque el auto que vamos es un auto chico, no es una camioneta, y entonces no podemos ni salir porque se nos complica, porque los horarios no nos dan para llegar, ¿verdad? Aparte de eso, con esos trastornos, como que los hermanos se habían enfriado al no concurrir nosotros, y había bajado mucho la concurrencia, llegando incluso varias veces en que íbamos a predicarle a una persona allí, a uno solo. Y claro que eso nos bajaba nuestra todo, nos desanimaba, digamos así, nos desanimaba, por más que nosotros quisiéramos fortalecernos y orábamos en el trayecto, en el camino, y orábamos cada uno en su parte, pedíamos oración a la iglesia. Y bueno, pero las cosas nos iban desanimando hasta el punto de que nosotros comenzamos a orar para pedir la dirección de Dios, si era el tiempo, si ya se había cumplido el tiempo de ese trabajo, porque podía ser también que Dios quisiera que hiciéramos ese trabajo durante un tiempo y ahora no, la voluntad de Dios no era esa, y nos iba a usar en otro lado, tendríamos que dejar de ir ahí. Pero pedíamos la dirección del Señor porque no estábamos seguros de eso. Nosotros en el fondo queríamos continuar, queríamos que se arreglara esa situación, que tuviéramos concurrencia de personas, porque algunos días fuimos y regresamos porque no salió nadie allí a la reunión. O sea, no teníamos concurrencia, no había una persona allí, ¿verdad? Eso nos sucedió también. Y ahí nos desanimábamos. Y empezamos a orar y a pedir una respuesta de Dios. Pero eso que venía pasando, le venía pasando a varias iglesias que van allí. Nosotros no sabíamos eso, pero venía pasando a varias iglesias que van allí, que tenían muy poca concurrencia, ¿verdad? También. Y la misma imposibilidad que teníamos nosotros tenían ellos. Bueno, oramos por una respuesta y esa respuesta vino. Y vino de una forma muy fuerte y muy concreta, hace un par de meses atrás. Llegamos allí, llegamos a la primer garita de control, la portera de ingreso de entrada a la cárcel, allí donde está el tejido perimetral de la cárcel. Y allí el policía que estaba de guardia, llegamos, lo saludamos, ya nos conoce, ¿verdad? Y me saluda y me dice: hola, ¿cómo está? Digo, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí. Dice, hace días que no lo veíamos. Digo, sí. Digo, lo que pasa es que tuvimos unos días que no nos daba paso la ruta justo en el horario de la tarde, y bueno, y no nos daba para venir,
Y va él y me dice, ¿sabe que hay poca concurrencia y las iglesias se desanimaron? Dice, y yo pensé que usted tampoco venía más. Digo, ¿así? Sí, dice, porque hay otra iglesia que el pastor también es conocido, charlamos un rato acá siempre, dice, y yo lo encontré en Melo, y digo, pero no vas más. Dice, no voy más, dice, no voy más porque estaba medio complicado, dice, y además cuando íbamos a veces teníamos una persona sola, dice, una persona sola, y hacíamos todo ese esfuerzo que hay por una persona. Digo, bueno, está bien, pastor, está bien. Dice, el policía me contaba a mí, ¿no? Dice, bueno, está bien. Yo le dije, está bien, claro. Dice, cada uno sabe, ustedes son la iglesia, ustedes saben lo que les cuesta, el tiempo, todo lo que el entorno de ir allí, ¿no? Ustedes saben, ustedes son los que deciden si concurren o no. Dice, no soy yo, dice, está bien. Dice, de repente en otro momento reanuda así, de repente más adelante continuamos. ¿Está? Bueno, él me cuenta ese episodio que había tenido con otro pastor de otra iglesia. No me dijo quién era ni nada, no interesa tampoco, porque lo importante, el mensaje para nosotros no era ese. El hombre dice, pero me alegro que estén acá. Dice, porque ¿sabe una cosa? Yo entiendo que venga uno solo. Eso me lo dijo un policía que creo que él simpatiza con las iglesias, pero creo que no es cristiano. O sea, no es un miembro de ninguna iglesia. Y me lo dice, porque yo pensaba, digo, hay uno solo. Sí, hay uno solo. Dice, es bravísimo, hace todo ese esfuerzo venir acá por uno solo. Dice, a veces varios kilómetros. En el caso nuestro son 70 kilómetros para ir y 70 para volver. Nosotros los dos vivimos acá en Aceguá y nuestra iglesia está en Aceguá. Y dice, yo entiendo todo el esfuerzo, dice, pero a la vez yo pensaba, y ese uno que está esperando la iglesia, ese uno, dice, ¿qué hace? Queda esperando, ¿y quién viene? No viene nadie. ¡Pah! Tremendo fue eso, tremendo fue. Fue como, hablábamos con Micael después, fue como que el Señor nos hubiera agarrado así del cuello y nos hubiera sacudido, dice. Y ese uno solo que está ahí adentro no me lo van a atender. Y ahí nosotros tuvimos la respuesta. Dimos gloria a Dios, entramos en el nombre de Jesús de nuevo para otra batalla más. Y para nuestra sorpresa salió un muchacho, uno solo salió corriendo. Estábamos en el espacio donde se hacen las visitas afuera, en el exterior, que es un techo donde hay una mesa, una silla. Y allí estábamos nosotros en el patio, porque era estaba agradable el clima. Y ese muchacho salió de allá corriendo y dice, ¿son la iglesia? Sí, somos la iglesia. El jueves pasado los esperé, pero me dijeron que no pudieron venir porque el agua no les dio paso. Dice, y yo hoy le estaba pidiendo a Dios que hoy sí vinieran porque preciso venir a la iglesia, preciso de Dios. Y aquello fue como que aún más la confirmación. Y aquello fue algo tremendo para nosotros. Y ahí empezamos a hablar con uno solo. Micael, que tiene el don de la alabanza, que lleva la guitarra, era el que tocaba, cantaba, adoraba, y en la adoración hablándole y él preguntando y él interactuando y conversando. Y cuando quisimos ver, el muchacho que se había sentado un poquito más lejos nuestro, estaba allí, juntito con nosotros, y estaba llorando. Y aceptó a Cristo y hoy lo sigue, recuperó la libertad, se está congregando. Recibí un mensaje, se está congregando en otra iglesia de Melo, pero no interesa, porque somos reino, no es denominación, no es iglesia, es el reino de Dios, ¿verdad? Y ahí ese fue un punto de quiebre en la situación, ¿verdad? Vencimos
el Señor nos respondió y vencimos. Desde ese momento en adelante tenemos una concurrencia aceptable, normal. Seguimos yendo todos los jueves, creo que en algún caso puntual no hemos podido ir, pero no como esas veces que a veces no íbamos una semana y a la otra no podíamos ir tampoco. Ahora se encaminó todo y damos gracias a Dios por eso. Eso fue tremendo, tremendo, tremendo ese testimonio. Como verán, solo al recordarlo lo lleva uno a las lágrimas, ¿verdad? Pero que Dios continúe bendiciendo, continúe orando, es lo que necesitamos. Es eso, es que ustedes que escuchan, que ven este video, no se olviden de orar por todas esas obras, ¿verdad? Porque la oposición que se enfrenta son grandes, no solo por nosotros, sino por todos esos ministerios que van a las cárceles, que van a los hospitales, que van a los lugares difíciles en que hay verdaderamente necesidad, pero hay oposición siempre, ¿verdad? Y que podamos vencer y que podamos llevar esta palabra que es viva, que es eficaz, a este Cristo, a esta presencia de Dios, ¿verdad? Que transforma las vidas y que da vida y vida en abundancia. Y vida eterna por sobre todas las cosas, ¿verdad? Amén, hermanos. Amém. Glória a Deus. Tremendo o que o Senhor Deus fez com a gente, falou, e depois a gente comentava com o pastor, digo, não foi preciso vir um profeta de um outro lugar, de um outro estado, de um outro país para falar conosco. O Senhor usou aquele policial ali, não é? E realmente, não é? Essa pessoa, esse estava nos esperando, não é? Para nós pregar o Evangelho. Então tá, queremos agradecer a todos que nos veem, nos ouvem, e como disse o pastor, orem por esse trabalho, porque o trabalho é de Deus. Deus tem confirmado que devemos seguir em frente, mesmo que seja um. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.